Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones. Sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143. Entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos, qué placer para mí regresar a otro episodio más de Mano a Mano con Peñín, con mi amigo Pepe Peñín, una de las figuras más importantes del mundo del vino de España, del vino mundial del pasado siglo. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo has regresado de Sevilla? Sí, exacto. Bueno, pues nada, teníamos una comida, una reunión de amigos, bueno, de los Luzón, que es un apellido muy importante de este país, que está formado por juristas, por catedráticos de la universidad, médicos y tal, y que mi mujer es una Luzón más, ¿no? Y bueno, Luzón además ahora está muy en la prensa española porque es el fiscal anticorrupción, ¿no? Y en España hay mucha historia. Pero él no estaba, evidentemente, con todos estos asuntos que está pasando ahora con fiscales y con los temas políticos, pues no pudo estar. Pero en cualquier caso, estuve pasando un rato, vamos, un día y medio o 2 días prácticamente en Sevilla, que es una ciudad especial, como dice la canción, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, eh, visitar Sevilla, sus calles, las tabernas, la gente, la explosión que tiene la gente, no solamente con el tapeo, con la convivencia con los demás, sino también con la música, ¿no? Cualquiera, te vas a una taberna y hay alguien con una guitarra tocando unas bulerías, ¿no? O un fandango, ¿no? Yo creo que yo siempre digo, cuando se habla siempre que Cataluña y el País Vasco y Galicia son diferentes, yo creo que el territorio más diferente precisamente es Andalucía, ¿no? Porque son especiales. Lo único que no se diferencia, evidentemente, es en que hablan el castellano, pero todo lo demás tiene unas costumbres verdaderamente apasionantes. ¿Y dormiste ahí o fuiste para por volver hoy mismo? No, 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 no. Yo salí el viernes, estuve el viernes por la noche, dormí allí y el sábado por la noche. Y en un hotel en el centro de la ciudad, pero cuando digo centro, me refiero a las callejuelas del Sevilla clásico, ¿no? Que tiene un aire especial, sus callejuelas, la gente paseando entre las calles. Por supuesto, España tiene tiene un valor y también un problema. El valor de ser casi el primer país mundial de turismo, pero el problema precisamente del turismo, que hay demasiada gente, hay mucha gente. Y lógicamente, pues hay momentos en que tú como turista te unes a todos los demás y hacemos multitud para los que viven aquí. Pero bueno, se lo toman, los andaluces siempre han sido muy receptivos y se lo toman bastante bien. ¿Y qué has tomado en estas últimas 2 semanas? ¿Qué has catado que, digamos, te haya picado la curiosidad? Pues mira, ahí ha habido, puedo contarte cosas muy interesantes. En primer lugar, bueno, definitivamente Castillo de Gay, ¿no? Como hablábamos, que había dudas si tenía 99 o 100 puntos, evidentemente tiene 100 puntos. La verdad es que Marqués de Murrieta es una bodega que conozco perfectamente, conozco a Vicente Cebrián, conozco toda su historia, la historia de su padre, cómo de una bodega que en los años 70 y 60 pues simplemente era el nombre, porque la verdad el paisaje interior de la bodega era
deprimente, barricas viejas, toneles de distintos tamaños. Y en definitiva, lo más alentador ha sido que un empresario de la comunicación como Vicente Cebrián, el conde, el primer conde de Kreisel, pues se metió a comprar esta bodega en el 83. Y claro, todos pensábamos, Dios mío, esta bodega ya que estaba un tanto indigente ya en el aspecto de la bodega, no de la marca, que no es una marca histórica en La Rioja. Y pensábamos que se iba a convertir en un reclamo industrial, ¿no? Pero mira por dónde el padre, que murió muy joven, murió a los 49 años, pues cedió la antorcha a su hijo Vicente Dalmau Cebrián, un chico que todos pensábamos que tenía una mínima experiencia, porque empezó con veintitantos años, y mira por dónde ha convertido esta bodega, y además como empresario, que ya era empresario con veintitantos años, llegó a ganar incluso premios como el empresario más joven, el más activo, el más dinámico. Y hoy por hoy, si hay que presentar la bodega perfecta, la bodega, digo perfecta en su constitución técnica, enológica, paisajística, viñedo, estructura, etcétera, sino también la suma, fíjate que es muy importante, la suma de una historia imponente desde 1850, bueno, en este caso Castillo y Gay empezó en el 77, en 1877. Pues bueno, este chico joven ha convertido a Marqués de Murrieta como diríamos, como el reclamo más importante de una gran bodega española con vinos de una calidad inmejorable. Y de hecho, pues ya tuvo casi un 100 puntos, creo que en la cosecha 2001, que fue una buena cosecha en La Rioja, y ahora con la 2012 otros 100 puntos. Bueno, Hombre, quiero aclarar para los que nos están escuchando de dónde viene esto. Como saben, hace unos días yo publiqué en las redes sociales y Pepe lo rebotó, lo compartió, de que pues queríamos recibir preguntas de las personas que nos escuchan y Rafael Medina de Madrid nos envió una pregunta porque él aparentemente había visto una publicidad, una promoción de Castillo de Igay, Marqués de Murrieta, que pone gran reserva especial cosecha 2012 y dice James Suckling 100 puntos, Guía Provenza 100 puntos, Guía Peñín 99. Entonces me dice, me produce curiosidad la variedad de guías que hay y me gustaría saber en este caso por qué el señor Peñín le dio 99 puntos. Entonces Pepe me aclaró hace unos minutos antes de entrar a este podcast que en efecto la guía Peñín le pone 100 puntos, no 99. Entonces, por supuesto, tal vez el departamento de marketing de Murrieta quiera revisar esto, porque entonces tiene otros 100 puntos allí. Así que aclarado por el tema, supuesto. Pepe, para Rafa, a quien le mandamos un abrazo, estuvimos con él sirviendo en Sí, el muy bien. jurado de Vino Influencers. Y bueno, hay que decirle al departamento de marketing de Marqués de Murrieta que corrija eso. La otra Pero pregunta. bueno, de todas formas, para terminar con ese tema, de todas formas, hablar de 99 y de 100 puntos es lo mismo. Para un consumidor, que un vino, uno le dé 99, 98, 100 puntos, 100 puntos, 99, mira, eso es un gran vinazo. O sea, porque, a ver, si hablamos de un punto de diferencia, si hacemos una cata cualquiera, cualquiera que sea un gran aficionado, va a ver que el vino es extraordinario, y lo es. Bueno, la otra pregunta que me llega de José Luis Caballero, por acá por Puerto Rico, me dice, pregúntale al señor Peñín, ¿qué hace que un vino tenga 100 puntos? Déjame ver la pregunta correcta. No, perdón, es Francisco Radinson. José Luis Caballero tiene otra pregunta. Dice, pregúntale al señor Peñín, ¿qué busca en un vino para darle 100 puntos? Mira, no solamente que yo, pues, en definitiva, ahora mismo la guía la catan cuatro personas que más o menos discípulos míos, y que cuando hay que dar 100 puntos, entran, entran algunos aspectos, sobre todo cuando se trata de dar de 95 puntos a 100, entran aspectos emocionales. Esos aspectos emocionales que pueden ser compartidos, pero de distinta forma,
siempre emoción entre las cuatro personas, se hace una cata a ciegas para ver si coinciden los cuatro, y yo estoy ahí más o menos como, no como florero, pero sí como diríamos, para bendecir esa puntuación, por llamarlo así, a nivel puramente personal, que de alguna manera las emociones se dejan a un lado en el momento en que se hace una cata a ciegas. Ahí la cata a ciegas tiene su importancia. ¿Y cuáles son los factores que dan esos 100 puntos? Son perfiles del vino que muchas veces se aparta de la identificación de un vino con un territorio o con una cepa o con una bodega. Hay aspectos muy sutiles, hay una serie de matices que a veces son difíciles de describir, pero son matices que generan una impresión, de modo que uno tiene que sujetarse para no ser excesivamente generoso, pero también no ser demasiado indulgente, ¿no? Y en este sentido, cuando se habla de esas puntuaciones al final tienen algo en común con todas las puntuaciones altas de todos los vinos del mundo, y es que son vinos complejos, son vinos mm, que lo perciben los expertos. El gran consumidor, aunque sea un aficionado al vino, solo verá un vino extraordinario, pero no podrá percibir los matices que han conducido ese vino de 97 puntos a 100 puntos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo los 100 puntos, casi siempre, en la mayoría de los grandes críticos, entran aspectos emocionales de sorpresa y de gozo, porque al final todos estamos deseando probar el mejor vino. Y llega un momento en que dices, ¿qué le falta a este vino? Y entonces dices, creo que no le falta nada. Pues entonces, ¿qué le vamos a dar? Pues la puntuación máxima. Bueno, acá estoy viendo precisamente muy cubierto por la prensa española cada vez que la guía Peñín le da 100 puntos a un vino. Dice, 8 vinos logran los 100 puntos en la guía Peñín. Y aquí está, el primero en la lista es el Marqués de Murrieta Castillo de Igay 2012 Gran Reserva. Bueno, hay que decirle esto a los amigos de marketing de Vicente, que le agreguen un puntito a ese 99. Los otros que están acá los conozco todos. Artuque La Condenada 2023. Tenemos a Lavaster, Teso La Monja, Toro del 2022. Amontillado Tradición, Very Old, BFAM Bodegas Tradición de Jerez. Tío Pepe, Cuatro Palmas, esto es de los amigos de González Vías, un querido saludo a Antonio González. Esta bodega a mí me encanta, Recaredo, homenaje a Josep Mata Capellades, 2004. Y tenemos el Orraio da Vela Albariño Bodega Forjas del Salnés. Este no lo conozco. Conozco la bodega Forjas del Salnés. Este no lo he visto acá en Puerto Rico. Y bueno, tenemos acá el genio de Valdeorras, Rafael Palacios, con su famosísimo Sorte Osoro 2023. Esos son los 8 vinos que han obtenido 100 puntos en la guía Peñín. Pero me parece que hay otras columnas tuyas que invito que la gente las visite, son libres de costo en el blog, donde, por ejemplo, un grandísimo vino como el Río Alta Gran Reserva 890 obtuvo 100 puntos, el Paso Señorán Selección de Añada 2013 obtuvo 100 puntos, Pingus 2021 100 puntos, y Bodegas Vega Sicilia, único especial que tiene una mezcla de 2010, 2011 y 2012. Pepe, cuéntame las cosas que, digamos, en estas últimas 2 semanas te han picado el intelecto, la curiosidad que has catado. Bueno, pues en primer lugar, bueno, siempre en estas fechas nos aparece el vino primero. Vino primero es una marca de vino de Toro, de Manolo Fariña, que se preocupa en lanzar el primer vino de 2025. Y esta es la cosecha de 2025. Esto es como el Beaujolais. ¿Por qué el Beaujolais? Pues la gente sabe, el Beaujolais eh, ha, ha nacido, ¿no? Pues que nace siempre a mediados de noviembre, etcétera. Bueno, el fenómeno del Beaujolais es que son vinos que se hacen con maceración carbónica, y la maceración carbónica eh, permite elaborar un vino más rápido, pero también es un vino de vida más corta. Cuando digo vida más corta no es que se estropee, sino que el vino pierde su factor
primordial de un vino joven, que es la fruta. Y la maceración carbónica es lo que determina que el vino al mes de fermentar o incluso menos pueda ya beberse. Este es el caso del primero. La verdad es que cuando pruebas un vino de toro siempre piensas en un vino fuerte, con mucho alcohol, carnoso, potente, etcétera. Pero aquí el factor que predomina en un vino primero, en un vino recién fermentado, son los aspectos primarios, que son aquellos sabores que te recuerdan al racimo. Cuando tienes un racimo de una uva tinta que huele al tostado de su de su maduración al sol, que notas la fruta, esa fruta de moras maduras, etcétera. Esas son sensaciones que solo lo percibes en los meses, 2, 3, 4, 5 meses después de la cosecha. Y, por supuesto, es el vino más entero. Otros vinos no pueden lanzarse tan pronto, vinos que se crían en barrica o vinos que fermentan sin ser maceración carbónica, y en este caso este es el valor principal. Esa es una de las sorpresas, bueno, sorpresas ya previstas, pero en definitiva muy agradables porque no deja de tener una cierta liturgia el decir, Sí, sí, he sí. probado la cosecha Te hago 2025, una ya, pregunta, Pepe. Este es el que dice Fariña, vinos y arte. La etiqueta sale con... exactamente. Es delicioso ese vino, lo he tomado. Acá a Puerto Rico llega. Claro, claro que lo he tomado. Es como un zumo de fruta, un jugo de fruta delicioso. Exacto, Lo por he supuesto. tomado, amigo. Me da ilusión que lo menciones porque lo voy a buscar. Entonces, tomaste vino primero de Fariña del 2025. Exacto, sí, sí, sí. Este es el que ahora en estos días, pues, y además lo ilustra con unas etiquetas que son etiquetas originales, fruto del arte de un pintor, que ese pintor, pues, cada año pinta de una forma distinta. No solamente él, puede haber otros, y que de alguna manera ilustran la botella. Pero esto es lo menos importante. Lo más importante es el contenido, y esto es lo que hemos hablado. Y Pepe, te hago una pregunta aquí desde mi ignorancia. Digamos, en estos vinos, No me hagas caso. en estos vinos Qué jóvenes, humilde eres, ¿eh? se puede, Sí. se puede valorar qué tal fue la añada. Por ejemplo, si a ti, digamos, no sé si lo redujiste a escrito en su momento, pero cuando tú comparas en tus notas, ahora si tomaste alguna nota del vino primero del 2025 versus el del 2024, 2023, uno puede, sin que nadie le diga nada, por supuesto, si la cosecha fue extraordinaria, si fue muy buena, si fue mediana. Cuando una cosecha es extraordinaria, ¿se percibe también en ese vino acabadito de hacer o solamente se puede aquilatar eso con el paso de los meses y los años? Bien, puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir lo siguiente, que un vino joven que desarrolla, que ves que es de una gran cosecha, es posible que ese vino joven, esplendoroso, potente, explosivo, pues precisamente si se cría en barrica o ya se destina a un vino de guarda, pues posiblemente no tiene por qué ser el mejor. Pues si hablamos de un vino ya para tomar al año, a los 2 años o 3 años, ¿no? Pero ¿cuál es el valor que podemos encontrar de una gran cosecha en un vino joven? Es lo siguiente, es que tenga la madurez suficiente la uva en el que tú notas que el vino es cálido por un lado, fresco por otro, frutal por otro, y todo eso unido a toda una serie de matices primarios que llamamos en fin, de los que dedicamos a ello, en que la complejidad primaria, que no es tan abundante, como la complejidad de un vino de gran cosecha que ha pasado un año en barrica, 8 meses en barrica, o en depósito, o en depósito de acero, o a depósito de madera o de cemento, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la complejidad de una gran cosecha en la parte primaria, frutal, se une la complejidad que adquiere ese vino en la crianza en barrica.
La crianza en barrica determina no el hecho de que el vino se añade un sabor al roble, sino que el roble, que el depósito, la microfiltración de oxígeno que produce o que establece una barrica de madera, hace transformar para bien los valores primarios sin perderlos, y además se une la elegancia de los recuerdos a especies, ¿no? Clavo, yodo, en fin, todos los elementos que nacen de la fusión de las moléculas del vino con las moléculas del roble, que también aporta un elemento de complejidad, pero estamos hablando ya de un vino de 2 o 3 años mínimo, Claro. ¿no? Pero lo más importante de un vino joven es la potencia olfativa. La potencia es el valor, que a lo mejor no es el mismo valor para un vino ya, un vino de culto, un vino ya más viejo. Es la potencia frutal. Eso es lo que se valora muchísimo. Una cosecha joven una cosecha de un vino joven que sea regular, posiblemente haya notas herbales, o al contrario, si es un año de mucho calor, el vino adquiere un sabor compotado, a mermelada, que posiblemente puede ser gustoso para quien le guste los vinos cálidos y concentrados, pero tiene una menor explosión de matices que el que he citado como una buena cosecha. Y hablando de estos vinos ya con 2, 3 añitos, en estas últimas 2 semanas, aparte del jovencísimo vino primero, ¿qué tomaste o qué cataste que te haya gustado? Bueno, asistí a un evento que se llama Los Vinos del Tiempo. Los Vinos del Tiempo es un evento, un showroom que aparecen los vinos de no menos de 15 años en los vinos blancos y 20 años en los vinos tintos. Vinos viejos que se descorchan para que la gente pruebe en el momento quizá más interesante del desarrollo de la edad de un vino, que son 20, 25, 15, hablando de los dos tipos de vino, de vejez. Porque a partir de los 20 años, 25 años, el vino no es mejor, simplemente cambia y aparecen los terciarios en mayor medida. Por lo tanto, el culmen, por llamarlo así, del vino en su desarrollo en el tiempo, está en esos 20, 30 años en los tintos. Y esto es lo que probé unos cuantos vinos muy interesantes de toda la experiencia de cata del lunes pasado, que fue cuando se hizo esta cata de varios vinos. Tengo una pregunta también interesante que me hicieron aquí sobre la juventud y cómo, digamos, va subiendo en la juventud ahora con la legalización del cannabis, ¿no? Que la gente ya no toma tanto vino y si puede haber alguna correlación entre, digamos, que la gente joven ahora se decanta por eso y no tanto por el alcohol. ¿Has leído algo sobre esto? Bueno, precisamente otro de los acontecimientos vamos, no acontecimientos, sino una prueba de trabajo que estoy haciendo ahora, es catar los vinos sin alcohol. Está probando 6 vinos sin alcohol desde una perspectiva no de un hombre que le gusta el vino con alcohol, que lo normal sería que esa persona lo detestara, ¿no? Porque no es lo mismo. Pero mi observación es que, sabiendo los matices que tiene un vino, ¿qué matices le quedan al vino cuando no tiene alcohol, cuando está desalcoholizado? Lo desalcoholizan por una serie de métodos, diríamos, no digo industriales, pero sí de laboratorio, en el que se elimina el alcohol y queda el resto. ¿Y qué ocurre? Pues te das cuenta que el alcohol es más importante que el hecho en sí de su valor, de su graduación.
sino que el alcohol es como un ventilador que eleva y que armoniza los caracteres que nacen de la uva, más allá del alcohol. ¿Y cuál es el denominador común que yo he percibido en las experiencias de catar vinos? Unos vinos, por ejemplo, de Torres, que es el Natureo 00 2024, que es un Muscat. He probado de un vino de bodegas Maitierra 00 también, natural. Disfrutando, que es otro vino de la familia Gil, que tú conoces también, un Natureo tinto de Garnacha y Syrah, repito, vino sin alcohol, y en general el denominador común es que la acidez es elevada, más elevada. Fíjate hasta qué punto la acidez de un vino se modera gracias al alcohol. ¿Y qué sucede? Bueno, gracias al alcohol en el vino y gracias al azúcar en la Coca-Cola o en yo qué sé, pues en cualquiera de los refrescos, diríamos, globales. Es como un disparador, la sal en un pedazo de carne, ¿no? Siempre Sí, exacto. con cautela, ¿no? No, si no se sala Correcto, demasiado. exacto. Entonces, claro, si lo probamos tú y yo, que somos hombres del vino, y cuando digo tú y yo, hablamos también del consumidor normal, también, ¿no? Pues va a ver que falta algo, que falta algo. Pero si le damos a probar estos vinos a un chico joven, posiblemente le va a encantar. Va a decir, qué bien, qué forma más fenomenal de empezar De a beber un acuerdo. vino. Claro, los jóvenes evidentemente son más sensibles a la ecología, a la no intervención, al vino natural, que ya habíamos hablado de otras ediciones que hemos estado hablando. Y en este caso es anillo al dedo por parte de los consumidores, estos consumidores jóvenes, que pueden beber sin reparo, pues grandes litros sin que haya ninguna consecuencia. Pero claro, como ellos tampoco se supone que son legos en el vino, pues esta bebida les parece bien y les gusta, y les gusta. Sí, Entonces, a mí francamente todavía no he encontrado uno y he catado algunos que me haga sentir esa magia, si se quiere. Y yo creo que es como comerse un pedazo de carne desaliñado, ¿no? Que lo que uno siente, pues, más o menos, sí, sí, exacto. Es como le falta la sal y pimienta, por llamarlo así, ¿no? De una comida. Evidentemente, yo creo que yo respeto muchísimo a quienes beben este vino y les gusta, porque posiblemente a quien le gusta este vino no tienen una cultura del vino. Pero bueno, es que son mayoría. Es la mayoría y las bodegas están ganando dinero con este producto porque estamos hablando de vinos que están costando 10 euros, ¿eh? O sea, puede estar en 11 dólares, 12 dólares y que a fin de cuentas están vendiendo bastantes. Pero no me creo que estos vinos lo prueben gente que ya tiene la cultura del vino. Te Está comento, claro. Pepe, que me gusta más la cerveza sin alcohol que el vino sin alcohol. Correcto, Me correcto. Eso engaña lo dice. más. Claro, ¿sabes por qué? Porque en el fondo no deja de ser una bebida industrial. O sea, estamos hablando de la cerveza, que es un producto que el agua es del grifo, voy a llamarlo así un poco simbólicamente, no es agua de la planta, como puede ser un zumo de naranja o un zumo de pomelo o el zumo de la uva, y lógicamente basta que ese agua se le añadan pues todos los productos o sea, todos los elementos que contiene, pues no sé, el amargor El de la lúpulo, la cebada, cebada, todo lúpulo, eso, claro. cebada y todos esos elementos, y entonces posiblemente estamos más cerca de la cerveza, pero también estamos más cerca porque estamos hablando de la cerveza que tiene 5 grados a una cerveza sin 5 grados, 0, 0. Claro, Claro, la diferencia son son los 5 de 5 grados, no es diferencia, menos. no 12, 13 o 14 con un vino. Ahí está, exacto. Qué brillante contestación. Oye, si no te pregunto, me matan, porque la gente que escucha quiere escuchar, valga la redundancia, recomendaciones de Peñín y saber un poco qué comprar para guardar. De este pabellón, de este showroom de los vinos del tiempo, si me puedes decir Sí. algún blanco o dos, algún tinto o dos, que después de tantos años estaba exquisito, alguno que me quieras comentar.
Pues mira, he probado varios vinos. Uno de los que me gustó bastante el vino tinto. Estoy mirando en la nota, los apuntes que tenía perdón, un segundo, los apuntes que tenía aquí. Te puedo decir que un blanco, que me gustó mucho y no te sonará raro, es el Conde de los Andes blanco del 83. Cuando un vino blanco es muy viejo, acuérdate, Eduardo, de estos dos matices el hidrocarburo y las notas almendradas. Esos son los dos elementos que, más la frescura que todavía permanece, la acidez que todavía permanece, y estos elementos te dan, te llenan la boca una riqueza de matices muy grande. El hidrocarburo, para que los oyentes entiendan, es el rasgo muy característico de los Riesling viejos. O sea, tú tomas un vino de Alsacia, de un Gewürztraminer o un Riesling no sé, de toda la zona del Rin, de las zonas vinícolas alemanas y la francesa también, que el Riesling con el tiempo, a partir de 3 o 4 años, empiezan a hacer un rasgo que recuerda al hidrocarburo, al petróleo. Pero alguien dirá, pero bueno, eso es un olor asqueroso, ¿no? No, pero como está fundido con otra serie de matices, ese defecto, por llamarlo así, se convierte en una virtud. Y cuando Y me más. hablas, y cuando me hablas un poco de estos toques también de frutos secos, de nueces, yo percibo en la Palomino, en algunos jereces que con el paso del tiempo tienen esta nota espectacular que surge, que podría ser un poco para algunos desagradable o fétida, si se quiere, pero para mí es exquisita y placentera porque tiene una potencia aromática, una carga aromática que es distinta, ¿no? No es más de lo mismo. Fíjate, Eduardo, cuando hablamos del Sauterre hace unas jornadas, cuando estuvimos hablando de cuál es el valor más importante del vino dulce, como el Sauterne, Sauternes, escrito así, eh, es que hay un defecto, que es el hongo, la sensación, diríamos, no sé, putrefacta, no sé si decirlo así, pero la sensación de champiñón, las notas de champiñón, que es todo lo que se produce con el hongo de la botritis, ¿eh? Y la acidez volátil. La acidez volátil es el rasgo que conduce al vinagre, o sea, es un vinagre en pequeñas dosis, ¿no? Bueno, pues esos dos defectos se multiplican y se hacen grandiosos cuando se trata del tiempo, cuando el tiempo se introduce con estos defectos que al final se convierten en virtud. En el caso, por ejemplo, de los vinos de Jerez están los oxidativos, como pueden ser los olorosos y los amontillados y los palos cortados, con sabores también que hay volátil alta, cuando son muy viejos, con las notas, fíjate, de laca de las uñas, que es una sensación alcohólica, una cosa un poco ardiente, pero que unido a las notas almendradas, a las notas, diríamos, sabrosas de una buena oxidación, una oxidación controlada, entran también los valores de la complejidad de la vejez de las soleras y criaderas. En el caso, por ejemplo, del fino, el fino ahora está muy de moda, los finos, los finos en rama. En rama quiere decir que el vino fino no se le trata ninguna filtración, ningún elemento de corrección de color, nada, sino es tal cual sale de la bota. La bota que habrás probado alguna vez, la bota, el Sí, vino directamente de la bota, eso es exactamente el vino en rama. Y la parte biológica, eso que te recuerda, pues yo qué sé, pues a puerto, a mar, las notas yodadas, las notas salinas, todas esas sensaciones son sensaciones que en armonía producen un impacto sensorial importante. Un oloroso, puedes poner 2 o 3 gotas en un pañuelo que uno lleve y resulta que todavía esos olores permanecen varios días. Es decir, que eso son valores que no se pueden olvidar. Lo que pasa que cuando uno prueba un vino de Jerez hay que cambiar el chip.
tú no puedes trasladar las sensaciones de un vino de mesa, un vino fino, de mesa, de blanco o tinto, trasladarlo a las sensaciones que percibes en un vino de Jerez, como podría ser también en un Oporto, en un Rubí o en un Tawny, o un moscatel viejísimo yo qué sé, pues de Sudáfrica, ¿no? Sí, yo me tomé hace poco en un masterclass que me invitaron de Toro Albalá, de Montilla Moreles, de la DO, unos vinos Ajá. riquísimos de allí. El que me hablabas de Conde de los Andes es el de Ollauri, de Rioja, el blanco. Exactamente, sí, exactamente. Y Eso ese es Viura, ¿no? Principalmente. eso es Viura, sí, Viura es como blanco, pero también tiene los tintos, Sí, sí, los sí, más sí, claro. famosos son los tintos, que además Hemingway, era un adicto al vino de Rioja, se pasó largas temporadas probando vinos de Conde de los Andes, ¿no? El Paternina, cuando era propiedad de la bodega Paternina. Y en Conde de los Andes ahora tiene en fin, otros patrocinadores, otros propietarios, pero que han sabido ligar su historia de grandes vinos viejos con lo que hoy ya demanda pues los sumilleres más prestigiosos, los escritores más dignos para proyectar lo que es la esencia del Rioja histórico, del Rioja clásico. ¿Y qué tomaste de tinto? Ya me hablaste de un blanco, el Conde de los Andes de Ollauri. ¿Algún tinto con 25 o 30 años que te haya gustado mucho? Sí, yo probé Marqués de Riscal de 1956. Yo ya tenía experiencia de haber probado lo que se llama la cata histórica de Marqués de Riscal, que cuando fue cliente nuestro como agencia de comunicación se me ocurrió, para atraer periodistas y sumilleres a la bodega, se me ocurrió que si era posible hacer una cata de vinos históricos de 1862, 1870, 80 y tantos, 1900 y pico, y en este caso, la experiencia del otro día es con Marqués de Riscal 1956, que incluso para descorcharlo hubo que, con unas tenazas incandescentes, cortar el cuello porque no había seguridad de que el tapón saliera tan perfecto como me imagino que fue cuando se embotelló, ¿no? Y la gente dirá, ¿y qué saben esos vinos? Esos vinos saben mucho ya a terciarios, ¿eh? Las notas de habanos, especias, clavo, cuero curtido, cedro, la madera de cedro que tiene un aroma especial, de un cajón, cuando tienes un mueble viejo, de estos muebles de lujo, un mueble de gran calidad, pero que es de hace 100, 200 años, abres el cajón y tiene un olor a madera muy especial. Notas también de barniz viejo, cuando el barniz ya se ha solidificado prácticamente y que tiene un olor muy especial de la madera vieja. Bueno, esas son sensaciones que en equilibrio y todo con el ventilador que te decía antes del alcohol, pues produce sensaciones olfativas impresionantes. Hablando de eso, otra pregunta que me habían dejado aquí para ti de Raúl, acá en Puerto Rico, me dice, varietal blanco y varietal tinto, y de qué país, de qué parte, que envejezca bien. Alguien que está empezando a comprar vinos para guardar, acá ya sabes que más que regiones hablamos de varietales en este lado del mundo. Ciertamente, pues acá la Chardonnay se toma muchísimo, la uva blanca de Borgoña, pero según tu experiencia, alguien que digamos quiera comprar vinos para guardar, ciertamente la añada, la cosecha incide muchísimo, no es lo mismo la cosecha, digamos, 2012 que 2013 en Rioja, por ejemplo, y están pegaditas una de la otra, pero un varietal de una región en específico, de una buena añada, asumiendo que es una buena cosecha, que para ti guarde bien. ¿Qué tú le contestarías a Raúl? Hombre, sin duda, vamos a ver, el rey de las variedades blancas, eso lo sabe todo el mundo, es la Chardonnay. La Chardonnay es capaz de ofrecerte un vino joven con una amplitud de aromas increíble y la grandiosa evolución que tiene esta uva con el paso del tiempo. Por ejemplo,
el rey de los vinos blancos pues son los Borgoñas. El Montrachet, por ejemplo, el Montrachet, el vino más barato de Montrachet, pues puede ser 1.200, 1.300 euros como poco. Bueno, pues un Montrachet de 10 años todavía es joven. Un Montrachet para empezar a percibir la maravilla de la vejez, de toda la complejidad que ofrece los años en botella, hay que irse a 30 años, ¿no? Y ahí notas una complejidad, una largura de sabor, una persistencia, un sabor envolvente, seductor, y el Chardonnay, la verdad, y esto no es una originalidad, la Chardonnay es el rey o la reina de las variedades blancas. Pero también una Chenin Blanc, por ejemplo, es una variedad del Loire que tiene una doble capacidad. Por un lado, como vino seco, madura muchísimo, va a notas almendradas, pero con mucha complejidad sin perder la fruta. Y después, esa misma Chenin Blanc vale para vinos dulces que son inmejorables. Y decirte una cosa, ¿sabes cuáles son los vinos que más duran en el mundo, duran en botella? Los vinos dulces, y generalmente vinos dulces siempre han sido más los blancos. Ya sabemos que los vinos de Oporto son tintos, pero el vino de Madeira, pues los, los, eh, los Muscat de Frontignan o yo qué sé, muchos de los vinos blancos, un Tokai, pues duran infinidad. Me decía Johnson que había probado un vino de 1700 y pico, cuando hablábamos del, cuando, cuando todavía Shakespeare no había escrito su libro principal, ¿no? Y era dulce. Duró poco, pero era dulce. Eso es importante. Los vinos dulces, si los tienes, incluso hasta un mal tapón, fíjate bien lo que te digo, hasta un mal tapón, que dura una barbaridad. Hace unos meses estuve probando un Oporto, un vintage, un vintage que este era tinto, por supuesto, pero para hablar de que hasta qué punto la dulzura alarga la vida de los vinos. La botella estaba medio vacía, o sea, estaba menos de la mitad, de la mitad, Se había ese evaporado. líquido, o sea, más de la mitad se había evaporado. Yo no digo, bueno, voy a probarlo, ¿sabes? Por ¿Y qué curiosidad. año El era? vino estaba, ¿Qué añada pues, era? 1950. Ya. Pero 1950, que desde 1996 estaba a la mitad de la botella. A la Wow. mitad de la botella, desde 96. Y el vino estaba bien. Me imagino, el sabor no era el mismo, pero era un vino que ya tenía un dejo, llámese jerezano, pero por otro lado la dulzura y la complejidad de bueno, pues de un Oporto, de esa multitud de cepas que lleva un vino de Oporto, y la crianza en pipas, que son esas barricas grandes que utilizan en Oporto para envejecer sus vinos. Bueno, pues repito, la mitad de la botella estaba, era lo único que quedaba, y el vino era bebible. Fue para mí una sorpresa. Y los vinos de Jerez igual. Tú puedes detener una botella de vino de Jerez por la mitad y puedes seguirlo tomando. No, no se estropea, no se avinagra, como puede ocurrir con vino tinto, blanco, normal, fino y tal. Pero estamos hablando de estos vinos que yo diría que son vinos especiales. Pero yo he probado vinos de rueda de 20 años, están bien. Otra botella a lo mejor no está bien, pero esa botella que yo probé estaba bien. Es decir, si me preguntaras, ¿qué dura más? ¿Un vino tinto o un vino blanco? Casi te diría, casi no, sin el casi, que el vino blanco, aún seco, dura más que un tinto. Y Y, de, a- y, de, y, vari- a- y, y de, a- y de varietales tintos, por ejemplo, asumiendo que son dos bodegas extraordinarias, vamos a tomar, no sé, Romanée Conti o Leroy en Borgoña y Margaux, Lafite en Burdeos. Ciertamente en Burdeos son blends, no es 100% Cabernet Sauvignon, pero cuando tenemos dos bodegas top en añadas extraordinarias, con el pasar del tiempo entre Cabernet Sauvignon y Pinot Noir, ¿qué dirías? Hombre, yo me fío más. La evolución de un Cabernet más lenta que la del Pinot Noir. Lo que pasa es que hay vinos de Pinot Noir
Porque ten en cuenta que muchas veces el valor más importante para que un vino dure es que tenga un pH bajo. Un pH bajo, pues, en fin, el pH bajo tiene que ver también con la acidez, más o menos, ¿no? Para un lego, para que entienda cómo va el tema. Entonces, es evidente que el hecho de la estructura tánica que tiene el Cabernet frente a una estructura mucho más débil, tánicamente hablando, como es la de la Pinot Noir, pues yo diría que la Cabernet o la Merlot o incluso la Cabernet Franc tiene más posibilidades de durar en el tiempo que la Pinot Noir. Pero en la Pinot Noir lo que pasa es que cambia más rápidamente a viejo, valga el término, que la Cabernet y la Merlot. Pero ese cambio a viejo sigue siendo extraordinario. Es un vino suave, ligero, un color muy abierto, que es como la seda que te impregna la boca y sabe a viejo. Lo digo entre comillas, porque ya no hay ningún vestigio del mínimo vestigio de la variedad y de la fruta. Pero los vinos viejos de Borgoña, en general, duran algo menos que los vinos de Burdeos. La Tempranillo es una variedad que funciona muy bien, ¿no? Pero en cualquier caso, repito, tiene más que ver con el pH, ya sea uva blanca o uva tinta, que el hecho de la estructura tánica, que tenga o no tenga más tanino o menos tanino. Bueno, a mí me da gracia porque siempre tú y yo tenemos un tema para charlar, pero divagamos y cogemos ramas y atajos y vericuetos y nos vamos por ahí. Pero tenemos ahora me parece el 1 y el 2 de diciembre, el gran Salón Peñín en Madrid, y un poco queríamos charlar no solo de ese evento, podemos dejar el evento puntual y concreto del Salón Peñín en segundo plano. Primero hablemos para las personas que nos escuchan, digamos, la ventaja de bajo un mismo techo asistir a estas ferias que se dan en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico tenemos algunas que son típicamente auspiciadas por importadores y distribuidores que bajo un mismo techo ponen 100, 120 mesas y uno puede en una tarde catar 100, 200 vinos. Hablemos en términos generales de estos pabellones que brindan al consumidor, al amante del vino, y luego pasamos al Salón Peñín. Bueno, de alguna manera el Salón de los Mejores de la Guía Peñín es hoy por hoy diríamos, el acontecimiento de cata más importante de vinos españoles del mundo. Es decir, cualquier manifestación de vinos españoles en cualquier ciudad, en Nueva York, en Puerto Rico, siempre serán 200, 300 vinos, 60 bodegas, 80 bodegas. Aquí estamos hablando de 400 bodegas, Wow. hablamos de miles de vinos de 90 puntos para arriba. Ahí está el 98% de los vinos de calidad españoles, hasta el punto que vienen muchos compradores extranjeros, por supuesto, sin pagarles el billete, porque claro, los eventos que normalmente se organizan casi siempre están subvencionados, los viajes están subvencionados por por las instituciones, ya sea de importación, de exportación, o puede ser el ICEX, o puede ser los departamentos de las comunidades autónomas, del Departamento de Agricultura de las comunidades autónomas, cuando quieren promocionar el vino del territorio. Nosotros somos una empresa privada, somos una empresa que lo que hacemos es poner el maravilloso filtro de los 90 puntos, es decir, no perder el tiempo. Con 90 puntos para arriba, usted ya tiene garantizado una cata de sorpresa, una cata de calidad. Ahí estarán vinos de 98 puntos, de 100 puntos, de 97, 90, en fin. Y son alrededor de, no sé, ahora no recuerdo, creo que son alrededor de 2.000 vinos, ¿no? Es más, hay rutas, porque claro, tú no tienes el tiempo suficiente para catar ni un tercio de los vinos que aparecen, y se hacen rutas de las novedades, ruta de los vinos viejos, ruta de los... y vas con un programa que te va guiando para las cosas que te pueden interesar. Los vinos, diríamos, raros, o los vinos que te puedan sorprender, o los vinos que pueden tener una buena relación precio-calidad. Siempre hay, cuando vas a una feria, no vas con la copa a probar desde el primer mostrador.
lo que vas es ya con una idea preconcebida. Quiero probar los mejores vinos de Rioja, quiero probar los mejores vinos del Priorato, quiero probar los vinos raros o los vinos naturales. En fin, no sé si este año se va a dar esa ruta. Es decir, porque son tantos vinos que hay que tener una idea muy concreta para no perder el tiempo, porque es que estamos hablando de un pabellón enorme que se hace en la zona de exposiciones, de grandes exposiciones de todo género, ¿no? En los alrededores de Madrid. Ya no lo podemos hacer en un hotel, que es como se hace normalmente estos Sí, salones. Por lo correcto. tanto, exacto. Entonces aquí ya se convierte, ya te digo, en la manifestación más importante de vinos españoles de calidad que se realiza en España y fuera de España. Es decir, ¿Y hace cuánto empezó el Salón Peñín de los mejores vinos? hace 25 años. Y cuando empezaste en el 2000, ¿cuántas bodegas eran? O sea, supongo que de allá Bueno, sí, para pues acá ha crecido muchísimo. no, pues empezamos con 50 bodegas, o 60 bodegas. Empezamos, fíjate lo que te digo, empezamos a poner los vinos de 95 puntos para arriba. Pero claro, llega un momento en que va creciendo, te das cuenta que tienes que crecer. Y crecer no es que haya más vinos de 95 puntos, sino bajar las puntuaciones. ¿Hasta dónde? Pues hasta 90 puntos, porque ya menos de 90, ya entonces entramos en la mecánica de una feria de vinos, que ya van todos de cualquier puntuación, etcétera, ¿no? Entonces pusimos el filtro, la pared en 90 puntos, y los 90 puntos significa, pues bueno, pues casi los 2.000 vinos, si lo recuerdo bien el número, pero repito, ya no es, lo más importante no es la cantidad de vinos, sino lo más importante es que está el 98% de los grandes vinos españoles. ¿Hay alguna bodega? Supongo que sí, que lleva yendo los 25 años, que no ha faltado nunca. Me imagino un Murrieta, por decir una marca, o Rioja Alta. ¿Hay alguna? Murrietas, no te puedo decir. Hay bodegas nuevas que se incorporan, algunas por razones estratégicas, por lo que sea, porque, oye, porque no tienen dinero para pagar, o en ese año intentan que su política sea, no sé, pues exportar, por decirlo. Entonces, a lo mejor, pues los dineros que puedan dedicar para exportar vía importador de su marca en el país, en un país concreto, pero en general las grandes marcas, Vega Sicilia, estamos hablando de Pingus, hablamos estos vienen desde el principio. Qué maravilla. Y a lo que te quería llevar, por donde empecé la pregunta, em, digamos que una persona que se dedica al negocio de la importación, en Florida, que tenemos muchas personas que nos escuchan en Miami, en Orlando, acá en Puerto Rico también muchos importadores, puede bajo un mismo techo probar una infinidad de cosas y tomar decisiones comerciales de si trae o no trae estos vinos. O sea, es una experiencia única para el sector, para el mercado de las personas que están en el negocio del vino. Bien, ya hemos hecho en el mes de septiembre, hemos hecho un salón en Miami. En Miami. Hemos hecho un salón. Es decir, nosotros no solamente tenemos sucursales, valga el término, sucursales, y hacemos en Shanghai, Shanghai, bueno, este año a lo mejor, el próximo año volveremos a Shanghai, que con el COVID tal, pues no lo hicimos, dejamos de hacerlo, pero Singapur, vamos a Singapur, vamos a París, en París ponemos una exposición grande, no una feria, sino digamos un stand grande de 200 metros cuadrados o más, donde están los vinos de 90 puntos de alta. Pero estos son simplemente pequeños sorbos de vinos de calidad que intentamos ir al comprador, y sobre todo de bodegas que quieren buscar un importador en el país donde se realiza ese evento. ¿Y tú fuiste a la de Miami? ¿Fuiste ya? No, ya no, ya me prefiero, yo ya no voy, porque además tengo un problema, el problema es que no sé inglés, yo puedo saber inglés, pero yo daba masterclass de vinos en Nueva York y lógicamente había que haber un traductor en ese momento y la traducción era un rollo, yo lamentablemente soy A Puerto de allá. Rico te cuento que yo estoy en un grupo en WhatsApp que hay muchísimos entusiastas del vino, coleccionistas, y entonces hoy les mandé una foto porque fui un ratito a la playa, estoy acá
en una zona de playa donde viven mis eso suegros y es. me llevé Eso. mis memorias en el vino y dicen que Peñín venga a Puerto Rico y nos dé un masterclass y presente el libro. Así que no te sorprenda que te mande un billete pronto, amigo querido. Bueno, pues, encantado, yo encantado, encantado de verte allí en tu salsa, ¿eh? Y por otro lado, el planeta, pues estará también encantado de hacerlo, pero claro, planeta es Hay que hacerlo sí o sí, porque aquí se ama al vino y al vino claro, español y tú eres no, una y figura muy además querida. Y además se podría aprovechar para que no solamente fuera a presentar el libro, sino que a propósito del libro, hacer una cata de unos vinos interesantes que marcas fueron las que me gustaron más de estos 40, 50 años, ¿no? Incluso vinos viejos, en fin, que por lo menos el encuentro sea un encuentro que también sea útil, no solamente por el libro, sino también por el Es hecho de que se que pueda catar. si vienes a Puerto Rico, créeme que se van a armar unos lindos eventos alrededor de ello. Antes de irnos, más allá de ser un relator, un prescriptor, un periodista, veo unos vuelos poéticos hermosos en tu libro, en mis memorias del vino, y me doy cuenta que cuando una persona te agrada o te cae bien, hay unas descripciones fantásticas, maravillosas. Me traslado a la página 165 cuando estás hablando de todo un personaje, José Luis Prada, y pone así el párrafo. Cuando Londres era Carnaby Street y reinaba Mary Quant y los Beatles, se monta en su Renault 8 esperpéntico y ruidoso, con un frontal tocado con dos cuernos de toro y no pone el freno hasta llegar al mismísimo Trafalgar Square, fumándose un porro delante de Nelson con camisa, pantalón ajustado y botas vaqueras. Esa descripción me llevó al lugar y me imagino este personaje. Luego tienes otro pasaje precioso donde hablas de Raúl Pérez del Bierzo, a quien he entrevistado en cuerpo presente aquí en Puerto Rico, y lo describes como el Picasso del vino. Entonces, yo sé que tú siempre con los vinos eres objetivo hasta los 95 puntos, como tú lo has dicho. Ya esos últimos 5 hasta llegar a 100 es un poco el factor emoción, el factor Exacto, humanístico. Y me parece que con exacto. con las personas que te han marcado en tu vida, Peñín hasta los 95 puntos es prosa, pero luego hay una linda poesía que aflora cuando estas personas son personas 100 puntos en tu vida, que te han Pero marcado. pero eso te pasará también a ti, querido Eduardo. Cuando una persona con la mínima sensibilidad prueba estos vinos, le sale del alma hacer una descripción sociológica del que hace el vino y las sensaciones papilares que percibe, que le hace ser más poeta. Porque llega un momento que tienes que entrar en una lírica que sea atractiva, no rimbombante, tampoco es una cuestión de... Pero sobre todo la sensación y sobre todo también los adjetivos sean también... Hombre, la metáfora ayuda mucho, también, es muy importante, y si eres capaz de utilizar esa metáfora, te va a salir del alma en el momento que pruebes vinazos, no solamente españoles, sino del mundo. Y bueno, y añado, cuando estábamos, me hablabas de Prada a tope, pero en la página 555 hablo de mi experiencia muy interesante también, y te va a encantar, cuando estuve en Puerto Rico, la inauguración del restaurante, de un restaurante español allí, y nos invitó un ricachón de allí, de Puerto Rico, en el que Agustín Pérez y yo pues, fuimos a catar con él unos vinazos impresionantes, impresionantes, ¿verdad? Tenía una bodega de, no sé, alrededor de 8.000 vinos, no sé. Y entonces, pues claro, teníamos que saber de qué zona eran, ¿no? Y estábamos, este, ¿cómo se llama? Nuestro querido amigo, ay, me he hecho Agustín Pérez. Agustín Pérez es un filósofo de la enología. Y sobre todo también cuando estábamos en el aeropuerto en Madrid, habíamos ido a una tienda de perfumes y entonces él probó, olió Rabanne, ¿no? Mira quién. Y entonces fuimos, cuando entramos en la bodega o en la casa de este ricachón, no recuerdo el nombre,
puertorriqueño, cuando nos sirvió los vinos, claro, ya teníamos la picardía de la experiencia. ¿Qué nos va a presentar? Posiblemente algún vino de Burdeos y algún vino de Borgoña. No falla, no falla. En qué año fue esto? Esto fue en 2005, 2007 aproximadamente. No habrá sido Entonces, no habrá sido mi querido Luis Rivera Siaca, un hombre ay, grande, corpulento, coleccionista de carros, que también tiene unos ay, animales pues sí, disecados, posiblemente, posiblemente, porque si es tienes, cazador, tenía en su cava o tiene en su cava en la que he estado, parece un hangar, parece un sector industrial, hay cajas y cajas y estivas de vino. Me parece sí, que tal bueno. vez fuiste donde yo le voy a mandar un mensaje porque tengo su Sí, sí, teléfono. pregúntale si estuvo José Piñín y Agustí Peris, que entonces era del Bulli, y a ver qué pasa. Porque fíjate, él acertó, me decía, ya está en el mismo libro. Mira, yo alcanzaba saber que era Burdeos, cuando probamos el Burdeos, él, pues más o menos dijo la apelación dentro de Burdeos, pero de ahí no pasó. Pero cuando llegó a Borgoña, cuando empezamos a probar el vino de Borgoña, yo llegué solamente a describirlo como un Pinot Noir. Pero él dijo así, dijo la marca y la cosecha. Y le pregunté, ¿cómo es posible que haya podido adivinar la cosecha? Dice, fue una casualidad, podría haberme equivocado un año y tal. Pero el aroma no me fallaba, era, pues no sé, ahora no recuerdo la marca, está en el libro, y porque acuérdate cuando estuvimos olfateando el perfume de Rabanne, y el perfume de Rabanne lo tiene este vino. Fíjate hasta dónde había llegado este hombre, que llegó a describir no solamente que era un Borgoña, igual que yo, pero él llegó más lejos, llegó a decir que era un, no sé, ahora lo miras en la página 555 y ahí aparece el nombre. Y llegó a decir que efectivamente era de esta zona, y la verdad era impresionante. Cómo puede decir que el vino sea, estoy mirando ahora mismo, era un Musigny, fíjate, él dijo, era un Musigny de 1961 y acertó, totalmente acertó. Y le digo, mira, me podría haber equivocado un año o dos, pero era un Musigny. ¿Y por qué Musigny? Porque tiene una nota de violeta de Rabat, que es uno de los perfumes de Rabat. Bueno, en fin, esto es una anécdota graciosa, que me pasó en Puerto Rico, por darte, por algo cercano a ti. Y ahora en las próximas 2 semanas estás, me imagino, ya para cerrar, porque trato de mantenerlo dentro de la hora, estas charlas que no se hagan tampoco tan tediosas. Digamos, tienes lo del Salón Peñín, que es el evento donde sí, me imagino, te das la vuelta, saludas a las personas que están allí. Y qué otras cosas tienes aparte de eso? Bueno, en el mes de diciembre no hay pocas cosas, porque lógicamente pues la explosión de las comidas de empresa, las prisas, las bodegas están atareadas, en fin, no se te ocurra ir a una bodega en el mes de diciembre, ni tener y ni siquiera una bodega presentar sus vinos en ese mes. Por lo tanto, no hay mucha. O sea, yo lo único que te puedo decir, lo que ha pasado en este mes, y en este mes es el último de actos, lo de la experiencia de vinos sin alcohol, lo de los vinos del tiempo, evidentemente no deja de ser cosas que me puedan atraer. Yo recibo cada día muestras, no hay día que no reciba una muestra de vinos bueno, muchos de los vinos son predecibles, son buenos, pero son predecibles. A mí eso no me... Hago una nota en Instagram, me intento poner más poesía que otra cosa, porque al final la gente, pues, ¿qué voy a decir? El vino es bueno, equilibrado, etcétera. Pero en definitiva, ya hemos hablado tú y yo que hoy ya los vinos son más predecibles porque son todos muy buenos, y ya el matiz o la diferencia de uno a otro, pues puede ser debido no al territorio, ni siquiera a la variedad, sino es al trabajo y su relación con el suelo y el trabajo de envejecimiento. Pero todos
utilizan las mismas herramientas y por lo tanto, pues bueno, no hay un acontecimiento en fin, yo te puedo contar, pues no sé, la experiencia de la otra vez con el vino de los palacios, ¿no? Cuando hablaban de la faraona. De Bueno, la eso faraona. Llegué a hay esa que parte del decir. libro, ya estoy por la página 180. Esta semana acá la tengo libre, la próxima acá se celebra la famosa fiesta de Acción de Gracias de Thanksgiving de los Estados Unidos y esta es una semana que los niños están fuera de colegio. Antes de irnos, quiero preguntarte, todas estas muestras que tú recibes, ¿tú vives en un edificio o en una casa terrera? Yo en una casa tengo espacio suficiente, tengo mi despacho, tengo una pequeña para catar vino, en fin, bueno, Es que yo me... pensé que tal vez en un edificio habría un portero, porque ciertamente con todos los vinos que recibes, sacas un poquito para catarlo. ¿Qué Sí, haces claro, con, los por cato. eso, qué haces con, qué haces con lo que no te tomas? ¿A quién se lo regalas? Pues lo que no, pues no, o lo regalo, en muchos casos, o se lo bebe mi mujer, que es una bebedora de vino normal, de las que Claro. se toma pues dos copas, y esto es lo que se toma cualquier ser humano, ¿no? Pero yo soy un bicho raro que lo único que trabajo es el paladar, cuando ya te contaba que a mí el vino me interesa hasta el gaznate, del gaznate para abajo ya me interesa menos. Por lo tanto, hoy mismo pues hemos estado comiendo en un restaurante y hemos estado pues probando un vino de Sierra Cantabria, ¿no? Pues estaba muy bien, tal, pero bueno, yo probé pues nada, dos dedos de la copa y mi hijastro y mi mujer pues se bebieron el resto de la botella. O sea pero bueno, que es lo normal, ¿no? Pero Claro, claro, como debe ser. Hubiera claro, pensado que tal vez sí, y da para un cuento, de estos cuentos hilarantes, claro, sí. el portero de Peñín. Vamos a suponer Sí, no, no, que tú vives no, en un condominio y te mandan, no sé, Murrieta, Castillo de Igay, y de repente le sacas dos dedos y el portero se toma un Castillo de Igay de 100 puntos. Sería delicioso hacer algo ficticio de eso. hombre, Oye, eso me como interesa, me interesa, el cartero de Neruda, el portero de es que ya va Peñín. dos veces. No, 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 ¿sabes qué pasa? Que, a ver, todos los mensajeros de MRV, de todas las grandes compañías de reparto, pues ya saben quién soy yo, Claro, pues toda España sabe, o sea, todo el ya mundo saben. sabe que eres Y el algunos me personaje del dicen, vino. y dice, y se lo ve, El decano del periodismo del vino español te ponen a ti. y me dice, ¿y se lo bebe usted todo? Dice, no, mire, yo nada más que cato, ¿no? Y a mí cuando la policía me detuvo una vez para hacer la prueba del alcohol, yo les enseñaba la guía y dice, mire, es que soy un profesional, tengo que probar los vinos. Y el policía, en vez de seguir actuando como corresponde a su profesión, pues me decía, ¿y cuántos vinos cata usted? Pues tantos, tantos. Ah, pues muy. Oiga, y empezaba, Recomiéndeme algo, te dijo. más o menos me llegó a decir, y me dejó pasar. Pero en otra vez que me pillaron, me dijo, qué bien, pero por favor, haga usted la prueba. Y tuve que hacer la prueba, pero no pasó de ahí, porque los que catamos sabemos muy bien la capacidad que tenemos el cuerpo humano para absorber lo justo para no tener otros peligros, que no sea solo el que un policía nos ponga el tubo en la boca, sino que tengas un accidente, ¿no? Y en ese Así es. sentido, a mí me ha pasado, yo te cuento esta anécdota, de mi casa, yo iba con mi coche, ya había terminado de catar vinos y también agua destilados, y cuando faltaban 150 metros, no, bueno, no, 200 metros para ir a mi casa, paré el coche, eché el freno y me dormí un poco. No esperé ni los 200 metros. Fíjate hasta qué punto estoy tan disciplinado que nunca he tenido ningún problema. En el momento que note cualquier síntoma, hay que frenar. Lo importante es que cuando le pase a alguien, intente dormir 6 minutos, 7. Intentar de alguna manera tener la radio puesta para que no se duerma, para que no quede y eso es el mejor sistema para que
puedas continuar otro espacio de carretera o de ruta, que puedas, que puedas defenderte ante el demonio en fin, de la habilidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, amigos, gracias por escuchar. Gracias, Pepe querido. Recuerden que pueden dejarnos preguntas aquí en los comentarios de este episodio o referirnos las preguntas a través de las redes sociales para un próximo episodio de Mano a Mano con Peñín. De aquí a 2 semanas, con el favor de Dios, charlaremos de ese gran salón de vino, de los vinos Peñín, de los mejores vinos de España, que se va a llevar a cabo el 1 y el día 2 de diciembre en Madrid. Pepe querido, muchísimas gracias y nos seguimos hablando. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras y bueno, y espero que los oyentes pues apunten las preguntas más raras que se les ocurra, y sobre todo también lo más importante, el día a día de cada uno. Las preguntas esas que a nadie se atreve a confesar porque va a parecer que es un novato total, sino que no hay ningún problema. Hay preguntas que son muy sencillas, pero que la respuesta no es tan predecible como cabe suponer de la pregunta. Así es. Bueno, será hasta la próxima, amigos. Seguimos desde este podcast hablando de algo que nos apasiona, que es el ancestral y siempre vigente y en permanente estado de evolución, que es el vino. Recuerde suscribirse, compartir este episodio con quien usted entienda le pueda dar utilidad. Nos vemos pronto. Adiós. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.